Saludos y bendiciones. Estamos de nuevo con ustedes para estudiar un poco la escritura. El tema que le traemos a continuación tiene que ver con ni novia ni esposa, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque se nos ha enseñado o se nos enseñó durante muchos años que la iglesia es la, la novia y también la esposa. Pero más que todo que es la novia. Y en los antiguos o los originales o las Biblias más purificadas nunca aparece novia, ¿sí? Aparece vírgenes y esas cosas, pero nunca aparece novia. Y tampoco aparece que la iglesia es la esposa. Solo en las Biblias, las nuevas versiones, por lo menos la NBI, la NTV y otras Biblias que son más actuales, aparece la palabra novia. Quizás por eso muchos tienen esa, esos problemas, ¿no? Con esa Biblia. Y por eso yo a veces los aconsejo y les digo que se busquen una Biblia más, más viejitas, de 1569, de 1602, de 1609, estas que son un poquito más viejas, que están un poquito más ajustadas a la realidad de las copias de los originales, porque ustedes saben que los originales no existen. Así que sí aparece el novia, pero por traducción. La traducción o los que tradujeron esas Biblias nuevas, la NBI y la NTV y las otras Biblias que son nuevas, habla es de novia, no habla de la esposa. Pero ya vamos a aclarar todas estas cosas. Fíjense, yo quiero darle para comenzar, ¿no? El tema, yo quiero darle una definición de lo que es una novia, ¿no? O un noviazgo, ¿no? Dice, el noviazgo es la condición de los novios, es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas con la posibilidad de matrimonio. Así que no es seguro. Ser novio no es seguro, no te asegura que te vas a casar con la persona, ¿sí? Y les digo porque en mi caso yo tuve muchas novias y fueron novias, pero nunca hubo un compromiso o sea, no me casé con ellas, pues ni ellas tampoco. O sea, me casé fue con la que ya escogí, que es mi esposa. Esa sí es la legal y esa sí es la que se debe respetar, ¿no? Y la que tiene todos los derechos, no las novias. Fíjense esto. Esa es una definición de lo que es un noviazgo, ¿no? Y yo también hice una definición mía propia, pues un concepto mío de lo que es un noviazgo. Dice, la novia es una doncella que la escoge un hombre. Es una mujer que no tiene hijos, soltera. Y si durante el matrimonio, o perdón, el noviazgo ellos tienen hijos, estos hijos son ilegítimos, fuera de el matrimonio. Así que es problemático tener hijos fuera del matrimonio, o sea, no son legales. Y tenemos también la definición de esposa o esposo. Dice que es una persona casada con la relación asunto conyugal, ¿sí? Y yo también hice una definición. Esta es una definición que aparece en los libros y yo hice una definición de lo que es una esposa. Es una mujer que ya tiene marido o dueño. Son una sola carne con su marido, que es su señor. Y teniendo hijos en ese matrimonio, los hijos son legítimos dentro de la relación o dentro del matrimonio. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a hablar hoy de que si la iglesia es la novia o es la esposa. Así que vamos a ver quién es la esposa, o sí, la esposa de Dios o de Cristo. Así que fíjense, pero para comenzar con esto, yo quería hablarles acerca de Mateo. Mateo capítulo 1, verso 18, dice así: estando desposada María, desposada con José.
habla de desposada. Yo lo digo, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos predicadores que dicen que María estaba soltera, ¿no? En esto. Ahora, acuérdense que el matrimonio judío no es igual al matrimonio de nosotros, no tiene ninguna relación, o sea, son distintos. El matrimonio judío era que ellos se comprometían y a José lo que le faltaba con María era que se juntasen, pero ya todo estaba listo y ya estaba desposada, o sea, ya era de José, ¿no? Claramente tenemos que entender eso porque hay gente por ahí que dice que María era una mujer que tuvo a Cristo soltera, ¿no? Él estaba dentro de una relación, solo que Dios necesitaba que estuviera ya comprometida para poder engendrar a Jesús dentro de un matrimonio legítimo. Es lo que... Pero la gente, otros predicadores dicen que Jesús no era así. La gente los aplaude porque los he visto que aplauden estas cosas bárbaras, bárbaras. Sí, hablando de eso, ¿no? Así que en Mateo capítulo 1, verso 20 dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. El ángel le dice a José que tome a su mujer, su mujer. O sea que lo que le faltaba era un solo paso que era tomarla por mujer. Bueno, pero dice que no la conoció. Vamos a hacer Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto es Mateo 23. El ángel recordándole las palabras del profeta Isaías. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Fíjense lo que dice, que él no la conoció, ¿no? En este aspecto. Así que vamos a Lucas capítulo 1, verso 26 y 27. Dice, desposada con un varón que se llamaba José. Cuando esto fue cuando el ángel estaba hablando que Dios mandó el ángel y estaba desposada con un varón llamado José. O sea, desposada con un varón llamado José. O sea, que ya ella tenía un compromiso con ese hombre llamado José. ¿Sí? Parece que por eso que les dije que las costumbres judías no son las mismas costumbres de nosotros. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a hablar ahora de la esposa del Antiguo Testamento. ¿Por qué quería darle estas cosas? Porque el matrimonio de los judíos no es igual al de nosotros. Ahora, fíjense cómo trataba, quién trataba de esposa a Israel. Fíjense. Jeremías 3:14 dice, yo soy vuestro esposo. Dice así. En Jeremías 3:14, Jehová de los ejércitos llama esposa a Israel. Ya ustedes saben por qué camino vamos. Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel, Dios está hablando que Israel está siendo infiel porque está yendo a los ídolos y está buscando la idolatría en vez de buscarlo a él. Ezequiel 16:8, 14. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amoríos. Así que Dios Jehová Dios diciéndole a Israel que el tiempo era su tiempo de amorío. Y hay más textos, quiero decirles otros más. Dice así, Jeremías 31:32, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Qué Señor? Jehová de los ejércitos. Isaías 54, verso 5, dice así, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, dice. Oseas 2:7, entonces dirás, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Se devuelve a Jehová porque le estaba siendo infiel con los ídolos, idolatrando a dioses paganos, ¿sí? Dice, vamos a adelantar un poquito más. Dice Isaías, que este versículo de Isaías me encanta. Este versículo de Isaías es muy, muy, muy bonito y les va a gustar. Dice así, Isaías 51 dice, así dice el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? ¿Sí? Oígase bien lo que está diciendo Dios. ¿Dónde está la carta de divorcio que yo le di a vuestra madre? Y está hablando de Israel. Así Jeremías 3:6 dice así.
¿Has visto lo que ha hecho la infiel de Israel? Y así usted se puede poner y buscar más textos con respecto a lo que es, a lo que es Israel. Y de qué está hablando, de quién está hablando Dios, de quién es la esposa de Dios, quién es la esposa, de qué está hablando. Está hablando de que la esposa es Israel, no es la iglesia. Así que por eso es que el estudio es importante. Acuérdese que nosotros, voy a decir esto, voy a adelantar un poquito porque voy a decir esto, mire, ellos son los escogidos de Dios. Israel son los escogidos de Dios. Nosotros no somos los escogidos de Dios. Nosotros escogemos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Él no nos escogió, nosotros le escogimos a Él como Salvador. Pero el pueblo de Israel lo escogió Dios como su pueblo y su nación. ¿Ya? Ahora fíjense. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque ya vimos en el Antiguo Testamento que porque Dios le decía a Israel esposa. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento por qué es esposa. ¿Sí? Hablo de Israel, no de la iglesia. Así que estemos pendientes porque no es la iglesia. Fíjense, Mateo 22, 2 dice, y 14 hasta el 14. Un rey hace bodas a su hijo. El rey hizo bodas a su hijo. Usted se va a dar cuenta cuando lea el pasaje que está haciendo bodas a su hijo. El hijo que vino, que está hablando de Jesús en ese pasaje. Juan 3, 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mire, en este que me quiero detener un ratico. Me quiero detener. ¿Por qué me quiero detener en este punto? Porque este es Juan el Bautista viendo a Jesús con los discípulos. Y le dice, el que tiene la esposa es el esposo. Dice que el que tiene la esposa, y Cristo no andaba con mujeres, andaba con los discípulos. Sí, y el que tiene a la esposa es el esposo. Y dice que el amigo se goza. Ahora, oiga bien lo que le estoy diciendo. No toda Israel era la esposa en ese momento, era solamente los que creyeron en Jesús, sí, que eran los discípulos, porque Juan era judío, Juan el Bautista era judío, sí, era familia de Jesús, acuérdense que era de Elizabeth, nació de Elizabeth, pariente de María, y entonces Juan era judío y él no se auto llama, vamos a decir así, esposa, dice el amigo del esposo ve al esposo y oye la voz del esposo y se goza. ¿Se goza con quién? Se goza con el esposo oyendo la voz del esposo. Mi gozo es cumplido, lo dice Juan, y no se involucra dentro de la esposa, sino solamente los discípulos. Ahora, eso quería darles claro para que sepan quién era la esposa en realidad. Ahora fíjense, en Mateo 9:15 dice, entre tanto que el esposo está con ellos. Bueno, esto es Jesús cuando los discípulos de Juan le llegan y le dicen, Señor, porque tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos ayunamos. Y Jesús le dijo, ¿cómo puede hacer que los que estén de bodas ayune entre tanto que el esposo está? ¿Quiénes los que no ayunaban? Los discípulos. ¿A quién le estaban hablando? A los discípulos. ¿Con quién andaba Jesús? Con los discípulos. ¿Quién es la esposa? Los discípulos de Cristo solamente, no todo Israel. En este momento no era todo Israel, era solamente los que creyeron en Jesús. Ahora fíjense, en Mateo 25:1 dice, las 10 vírgenes, ¿no? Y usted se puede ir al pasaje de las 10 vírgenes y estudiar las 10 vírgenes y se puede dar cuenta. Ahora, en el pasaje de las 10 vírgenes no es tampoco para la iglesia. El pasaje de las 10 vírgenes es porque acuérdense que el esposo llegó y en el pasaje de las 10 vírgenes dice que ellas cabecearon y durmieron, tenían aceite, ellas cabecearon y durmieron y se despertaron, pero habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes, ellas fueron las que recogieron aceite, las que tenían aceite en sus lámparas. Las insensatas no tenían aceite. Y llegando el esposo, ¿verdad? Entonces que dijeron, viene el esposo, viene el esposo. Y ellas, las insensatas, fueron a buscar aceite. Mientras buscaban aceite, las que tenían aceite entraron con el esposo y el esposo cerró la puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto no es para la iglesia. Estamos equivocados en ese pasaje bíblico, no es para iglesia, este pasaje es para Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a otro pasaje, creo que es Juan 6:6, dice que Jesús le dice, hay muchos que se querían ir y ellos se fueron, de hecho se fueron cuando Jesús, que le dijeron estas palabras duras, Señor, esta palabra es dura, y muchos se fueron. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también?
Y ellos dijeron, no, Señor, solo tú tienes palabra de vida. Esos son las 5 prudentes y las 5 insensatas se fueron. En este pasaje usted se puede dar cuenta, ¿no? Fíjese, buscamos, ahora se da cuenta que la esposa es los discípulos. Israel, parte de Israel, no todo Israel. Ahora fíjense, Apocalipsis 19:7 dice, llegando las bodas del Cordero, llegaron las bodas del Cordero, llegaron las bodas del Cordero. Y dice que su esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino, que son las acciones de los santos. Ahora, cuando habla de los santos, tú puedes buscar Apocalipsis y te das cuenta, 19:7. Cuando habla de santo, no habla de la iglesia, habla de los judíos. Sí, porque si nos vamos a Mateo 27:51, te das cuenta que cuando hay resurrección, la resurrección es de los santos, ¿de qué? De los del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces ahí te das cuenta que está hablando de santos, pero cuando nosotros estamos aquí, el Nuevo Testamento habla es de los muertos en Cristo. Y si no estamos hablando de resurrección, pero te voy a dar un ejemplo. Allá fueron los santos y aquí son los muertos en Cristo. De hecho, tú te das cuenta, cuando sigues estudiando, te das cuenta que cuando Jesús dice que oirán su voz, y los que hicieron lo bueno serán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo serán a resurrección de muerte, tú te das cuenta que está hablando de bueno y malo, que hiciste lo bueno y que hiciste lo malo. Pero cuando tú eh, vas al apóstol Pablo, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice en Cristo. No dice si hiciste lo bueno y si hiciste lo malo. Entonces hay una separación. Nosotros tenemos que aprender a separar a Israel de la iglesia y no lo hemos hecho. Hemos creído que somos israelitas. Nosotros no somos israelitas por ningún lado. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahora fíjese. Vamos a Apocalipsis 21:9. Ven acá. Te mostraré a la esposa del Cordero. La desposada, la esposa del Cordero. No está diciendo la novia, siempre dicen que la novia, la novia, la novia, la novia. No existe novia, la novia no es la iglesia. La esposa es Israel, no la iglesia tampoco, ¿sí? Así que en eso tenemos que quedar claro. Dice Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Esto es hablando en Apocalipsis. Sigue Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Es decir, que lo que va a haber es una cena. La cena de las bodas del Cordero. Se van a preparar las bodas, pero ahí es una cena de las bodas del Cordero. Y bienaventurados los convidados. ¿Y quiénes son los convidados? Si nosotros somos la esposa, si nosotros, la iglesia, somos la esposa, ¿quiénes son los convidados entonces? Porque si todos somos esposa, no, está la esposa y después están los convidados que somos nosotros, la iglesia. Porque entonces, ¿quiénes son los convidados? Los ángeles, no, está hablando de ángeles. Son los bienaventurados los convidados, porque ya los ángeles están en el cielo, no necesita ser convidado. Ahora, vamos a hablar de la iglesia de Cristo. ¿Qué dice de la iglesia de Cristo? Y como les dije, nosotros somos los que escogemos a Cristo, ¿sí? Mateo 16:18 es donde comienza en realidad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es donde comienza en realidad Cristo a hablar de su iglesia, en Mateo 16:18. Y no voy a profundizar tanto aquí porque voy a dar otro tema acerca de la roca, ¿no? De esa roca donde va a edificar su iglesia, que no es Pedro, por cierto, porque hay por ahí muchos sacerdotes locos que, digo locos porque no estudian, y que dicen que es Pedro, esa roca donde va a edificar la iglesia, y que es el Papa y otras cosas más. Pero después hablamos de eso para no alargar más el tema. Fíjese, Mateo 7:24, ¿no? Dice así, que Dios le dio autoridad a muchos en la iglesia. Hechos capítulo 16, verso 5. Así que la iglesia era confirmada, ¿por quién? Por los apóstoles. Hechos 20:28. Para apacentar la iglesia de Cristo o del Señor. Romanos 16:5. Saludad la iglesia de su casa. Fíjense que nos dice la esposa, ¿no? Primera de Corintios 12:28. Aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y así se lo dice. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la iglesia,
perdón, el marido sí es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, pero nunca la compara como su esposa. Si está haciendo una comparación, pero nunca llama a la iglesia esposa. ¿Sí? Tenemos primera de Timoteo 3:15. La casa de Dios que es la iglesia. La casa de Dios que es la iglesia, no dice la esposa. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Dice segunda de Corintios capítulo 1:1. Y el hermano Timoteo a la iglesia. ¿Ves lo que dice aquí? Gálatas capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Gálata. Son cartas que Pablo le está mandando a las iglesias. Pero miren lo que dice en Santiago, capítulo 1, verso 1. A las 12 tribus de Israel. Pero si la iglesia de Israel, como que las 12 tribus, ¿qué es esto? No está hablándole a las 12 tribus de Israel. Y una cosa es las 12 tribus de Israel y otra cosa es la iglesia. Y es Santiago, una epístola. ¿Sí? Tenemos que estar claros en eso. Ahora vamos a ver la madre, fíjense. Hubieron varias madres y quiero hablar de esto. Fíjense, Génesis capítulo 20, capítulo 3, verso 20. Ella era madre de todos los vivientes, hablando de Eva. Génesis 17, 16. Y vendrá a ser madre de naciones, esa es Sara. Salmo 113, 9. Y estéril que se goza de ser madre sin hijo, esa es Israel. Gálatas 4:26, la cual es madre de todos nosotros. Dice la de arriba, Israel, la de arriba. Te lo dice clarito, clarito te lo dice en Gálatas con lo que es la alegoría de Sara y Agar. Dice, la cual es madre de todos nosotros. ¿Quién es la madre de todos nosotros? La de arriba, la Israel de arriba. Lo dice claro. Sí, el apóstol lo dice clarito, que ella es la madre de todos nosotros. Y si es la madre de nosotros, o sea, quiere decir que cuando Cristo se casa, vamos aquí cuando Cristo se casa con los apóstoles, ¿sí? Todo lo que nace de ahí es hijo, son hijos, ¿sí? Todo lo que nace de ese matrimonio que hubo entre Cristo y los apóstoles son hijos. Claro, acuérdense que es un matrimonio espiritual, porque tampoco se puede casar hombre con hombre, solo que usted tiene que entender que es un matrimonio espiritual, algo simbólico, pues con Israel. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Que la madre es Israel y que todo lo que nace de ahí somos hijos, así que sean israelitas o sean gentiles, todo lo que nace de esa relación pasan a ser hijos, así que eso lo tenemos que estar claro. Fíjate, ahora vamos a ver quién es Israel. Romanos 11:26. Todo Israel será salvo como está escrita. Oye, todo Israel va a ser salva como está escrita. ¿Quiere decir que Dios va a salvar a Israel? Sí. Y a los gentiles, bueno, los gentiles de la iglesia. Fíjense, Gálatas 6:16. Y el Israel de Dios, dice. Romanos 11:17. Siendo olivo silvestre, fuiste injertado dentro del olivo. Así que tenemos que acordar que nosotros hemos sido injertados en el olivo, que es Israel. Entonces, nosotros somos prácticamente hijos adoptados. ¿Sí? Claro, ellos son más legítimos que nosotros somos adoptados por Dios. Vamos a ver quiénes van a juzgar a Israel. ¿Quiénes son los que van a juzgar a Israel? Porque no manejamos las mismas costumbres, las mismas creencias, y ellos van a ser juzgados por quién. Vamos a ver. Lucas 22:28. Y os sentaréis en tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. ¿A quién le dijo esto Jesús? A los discípulos. Mateo 19 también lo dice, 28 dice, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Espero que estemos quedando claros con esto. Y los apóstoles van a juzgar a los israelitas, no nos van a juzgar a nosotros. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Cristo va a juzgar a su iglesia o vamos a compadecer dentro de lo que es el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Lo vuelve a repetir. Y fíjese que Apocalipsis 20:11 dice, lo vamos a ver, y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estos van a ser juzgados por Dios directamente, pero Israel va a ser juzgada por los apóstoles. Lo dice en Apocalipsis. De hecho, se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar. La única que se puede sentar en el trono es la esposa, ¿sí? No los hijos. Los hijos se pueden sentar, pero está hablando de ellos van a jugar a Israel. Y Cristo, vamos a compadecer delante de Cristo. Y los muertos que no tienen a Cristo ni tienen nada que ver, que son los del mundo, van a ser juzgados por Dios mismo. Es lo que quiero que entendamos. Ahora fíjense. Apocalipsis 22, 12. He aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto lo dijo Cristo. Y espero, hermanos, que hayamos quedado claros con esta corta enseñanza. Voy a llamarla corta porque es más larga, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Nosotros tenemos que aprender a separar a Israel de la iglesia. Ahora, ¿por qué no hemos entendido quiénes son los que van a pasar por la gran tribulación? Por eso, porque hemos mezclado, no hemos creído israelitas y no somos israelitas, somos la iglesia de Cristo. Entonces, cuando tú te das cuenta y empiezas a estudiar y dices, oye, sí, nosotros no somos israelitas, nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces tú te das cuenta que los que van a pasar por la tribulación entonces son los israelitas y no la iglesia. Entonces esto es para que quedemos, para que estemos un poco más claros en las cosas que están escritas. Así que, bueno, quiero dejarlos hasta aquí. Dios me los bendiga. Espero que haya sido de bendición. Estudienlo más a profundidad, ¿sí? No se dejen llevar por lo que dicen los predicadores. Estudien, escudriñen, porque nos engañan, porque no escudriñamos. Así que estudiemos las escrituras. No la leamos más, estudiémosla para que no seamos engañados. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide y hasta la próxima.